Hay algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. El respeto nunca se pierde de repente, se pierde lentamente. Cada vez que traicionas tus propios principios para ser aceptado. Vivimos en una sociedad donde muchos tienen miedo de ser rechazados. Por ese miedo terminan renunciando a su dignidad. Pero déjame decirte algo que cambió mi manera de ver la vida. El ser humano no respeta a quien se humilla constantemente. Respeta a quien conoce su valor y actúa con disciplina. La gente cree que imponer respeto consiste en hablar más fuerte, en defenderse de todo o en demostrar poder. Pero el verdadero poder es invisible. Es una fuerza silenciosa que nace cuando dejas de mendigar aprobación. Hoy quiero mostrarte el único truco psicológico capaz de transformar la forma en que el mundo te trata y sobre todo la forma en que te ves a ti mismo. Antes de hablar de riqueza, de éxito o de prosperidad, hay una verdad que muchas personas ignoran. Nadie puede construir una vida grande mientras viva dependiendo de la aprobación de los demás. El respeto comienza cuando dejas de mendigar aceptación, porque una persona que necesita ser validada constantemente termina entregando su libertad a las opiniones ajenas. Yokoi Kenji siempre ha enseñado que el problema no es la falta de talento, sino la falta de disciplina y de identidad. Cuando una persona vive buscando agradar a todos, pierde el enfoque. Empieza a tomar decisiones pensando en lo que los demás dirán y no en lo que realmente necesita para crecer. Y ahí comienza la pobreza mental. Porque quien vive para impresionar a otros, termina olvidando construir su propio futuro. La mayoría de las personas quiere ser querida por todos. Quiere recibir aplausos, reconocimiento y aprobación. Pero la realidad es que no puedes agradarle a todo el mundo. Siempre habrá personas que te critiquen, que no entiendan tus sueños o que se burlen de tus metas. Si dependes de su aprobación, abandonarás tus proyectos antes de tiempo. Las personas disciplinadas entienden algo poderoso. No necesitan convencer a nadie. Trabajan en silencio, crecen en silencio y permiten que los resultados hablen por ellos. Mientras otros gastan energía intentando ser aceptados, ellos invierten esa energía en aprender, en mejorar y en construir algo que genere valor. El ser humano tiene una tendencia natural a compararse con los demás. Quiere demostrar que es exitoso, que tiene más, que sabe más. Pero la verdadera prosperidad nunca nace de la comparación. Nace de la disciplina diaria, de la constancia y de la capacidad de permanecer fiel a los propios principios. Cuando dejas de mendigar aprobación, también dejas de gastar dinero para impresionar. Dejas de vivir para aparentar. Dejas de comprar cosas que no necesitas para recibir la admiración de personas que ni siquiera estarán contigo en los momentos difíciles. Y eso es una forma de riqueza, porque comienzas a administrar tu vida con inteligencia y no con emociones. La gente verdaderamente exitosa no vive obsesionada con ser admirada, vive concentrada en servir, en crecer y en convertirse en una mejor versión de sí misma. Comprende que el respeto no se persigue, se proyecta. Por eso, nunca entregues tu paz a las opiniones de otros. Nunca sacrifiques tus principios por encajar. Nunca abandones tus sueños para recibir la aprobación de personas que no construirán tu futuro. Recuerda esto: el día que dejas de mendigar aceptación, recuperas tu dignidad. Cuando recuperas tu dignidad, recuperas tu enfoque. Y cuando recuperas tu enfoque, comienzas a construir una vida de abundancia, porque las personas que conocen su valor ya no viven para impresionar al mundo, viven para cumplir su propósito. La mayoría de las personas quiere ser aceptada, quiere encajar, ser reconocida y recibir la aprobación de quienes la rodean. Pero aquí existe una gran contradicción. Muchas veces, por el deseo de ser aceptados, las personas abandonan la disciplina, y cuando abandonan la disciplina, también se alejan de la prosperidad y del verdadero respeto. Yokoi Kenji ha repetido durante años una verdad que parece sencilla, pero que transforma vidas. La disciplina, tarde o temprano, vencerá al talento. Y podríamos agregar algo más: la disciplina también vencerá al deseo de ser aceptado. Porque una persona disciplinada no vive según los aplausos de los demás, vive según sus principios. Vivimos en una sociedad donde muchas personas toman decisiones para agradar a otros. Gastan dinero que no tienen para impresionar. Cambian sus valores para encajar. Abandonan sus sueños por miedo a las críticas. Pero la riqueza y el éxito nunca nacen de la necesidad de ser aprobados. Nacen de la capacidad de mantener el rumbo, incluso cuando nadie te comprende. La disciplina significa hacer lo correcto aunque nadie te felicite. Significa levantarte temprano cuando otros prefieren dormir. Significa ahorrar cuando otros desperdician. Significa aprender mientras otros se entretienen.
Significa pensar en el futuro cuando la mayoría solo piensa en el placer inmediato. Muchas personas fracasan no por falta de inteligencia, sino porque tienen miedo de ser diferentes. Temen ser criticadas, temen quedarse solas, temen que otros se burlen de ellas. Pero toda persona que ha construido algo grande en la vida tuvo que aprender a caminar sola durante algún tiempo. El deseo de ser aceptado es una emoción, la disciplina es una decisión, y las emociones cambian constantemente, pero las decisiones basadas en principios producen resultados duraderos. Por eso, quien vive dependiendo de la opinión de los demás se vuelve inestable, mientras que quien vive guiado por la disciplina desarrolla una fuerza que nadie puede quitarle. La verdadera riqueza comienza en la mente. No se trata solamente de dinero, se trata de hábitos, de carácter y de responsabilidad. Una persona disciplinada administra bien su tiempo, controla sus emociones y aprende a postergar la gratificación. Esa capacidad es mucho más valiosa que cualquier talento natural. Recuerda algo importante. Las personas que hoy te critican por ser diferente, mañana te preguntarán cómo lograste avanzar, porque los resultados siempre hablan más fuerte que las opiniones. Por eso, nunca sacrifiques tu disciplina para ser aceptado. Nunca cambies tus principios por unos cuantos aplausos. La aprobación de las personas es temporal, pero el carácter y la disciplina son inversiones que producen frutos durante toda la vida. Y al final, descubrirás que las personas más respetadas no son las que intentaron agradar a todos, sino las que tuvieron la valentía de mantenerse fieles a sus principios. Una de las razones por las que muchas personas viven agotadas, frustradas y sin avanzar en la vida es porque nunca aprendieron a establecer límites. Creen que decir sí a todo es una muestra de bondad, que sacrificar constantemente su bienestar es una señal de amor y que soportar cualquier cosa es sinónimo de humildad. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la humildad no consiste en hacerse pequeño, sino en reconocer el valor propio y actuar con responsabilidad. Quien se respeta a sí mismo establece límites claros, porque entiende que su tiempo, su energía y su paz son recursos valiosos. Y así como una persona inteligente protege su dinero, también debe proteger aquello que determina su futuro. Porque la verdadera riqueza no comienza en una cuenta bancaria, sino en la manera en que administramos nuestra vida. Muchas personas quieren prosperar, pero permiten que cualquiera interrumpa sus metas, drene sus fuerzas y robe su tranquilidad. Se sienten obligadas a complacer a todos y terminan olvidándose de sí mismas. Con el tiempo, el cansancio se convierte en resentimiento y la falta de límites destruye relaciones, sueños y oportunidades. La disciplina también consiste en aprender a decir no, no a las distracciones. No a las personas que solo aparecen cuando necesitan algo. No a las relaciones que quitan más de lo que aportan. No a los hábitos que destruyen el crecimiento. Porque cada vez que dices sí a algo que no aporta valor, estás diciendo no a algo más importante. Yokoi Kenji suele enseñar que las personas disciplinadas piensan en consecuencias, mientras que las personas impulsivas solo piensan en emociones. Por eso, establecer límites no es egoísmo. Es responsabilidad. Es comprender que no puedes ayudar a otros si primero te destruyes a ti mismo. No puedes construir prosperidad viviendo para resolver la vida de todo el mundo mientras abandonas la tuya. Habrá personas que se molestarán cuando empieces a poner límites. Te llamarán egoísta, distante o diferente. Pero la realidad es que muchas veces quienes se incomodan con tus límites eran precisamente quienes se beneficiaban de tu falta de ellos. El respeto no se exige con palabras, se demuestra con acciones. Cuando las personas ven que valoras tu tiempo, ellas también comienzan a valorarlo. Cuando observan que proteges tu paz, aprenden cómo deben tratarte, porque las personas siempre te tratarán de acuerdo con lo que permitas. Recuerda esto, no naciste para cargar con los problemas de todo el mundo. No fuiste creado para vivir agotado tratando de satisfacer expectativas ajenas. La verdadera abundancia llega cuando aprendes a administrar no solo tu dinero, sino también tu energía, tus relaciones y tu tranquilidad. Porque quien se respeta a sí mismo comprende una gran verdad. Poner límites no aleja a las personas correctas, simplemente revela quienes nunca valoraron realmente tu presencia. Vivimos en una época en la que muchas personas confunden la fuerza
con levantar la voz, reaccionar impulsivamente o demostrar superioridad sobre los demás. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la verdadera fortaleza no se encuentra en el exterior, sino en la capacidad de gobernarse a uno mismo. Porque el verdadero poder está en controlar tus emociones. Cualquiera puede perder la paciencia, cualquiera puede dejarse dominar por la ira, la frustración o el miedo. Pero muy pocos tienen la disciplina necesaria para mantener la calma cuando todo a su alrededor parece estar fuera de control. Y es precisamente ahí donde se revela el carácter de una persona. La mayoría de las malas decisiones financieras, profesionales y personales nacen de emociones mal administradas. Hay quienes gastan por impulso para impresionar a otros. Hay quienes abandonan sus proyectos por miedo al fracaso. Hay quienes destruyen relaciones valiosas por orgullo o por falta de autocontrol. Después se preguntan por qué no avanzan, sin darse cuenta de que el enemigo más grande no está afuera, sino dentro de ellos mismos. Yokoi Kenji enseña que la disciplina siempre vence al talento, y eso también se aplica a las emociones. No se trata de eliminar lo que sentimos, sino de aprender a dirigirlo correctamente. Porque las emociones son excelentes acompañantes, pero pésimos líderes. Cuando las emociones toman el control, la razón desaparece, y las consecuencias terminan siendo costosas. Una persona disciplinada no toma decisiones importantes cuando está enojada. No responde inmediatamente cuando se siente herida. No permite que una crítica destruya su confianza, ni deja que un fracaso defina su futuro. Entiende que los sentimientos son pasajeros, pero las consecuencias de las decisiones pueden permanecer durante años. La verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular dinero. También consiste en desarrollar paz interior, estabilidad y sabiduría. Y ninguna de esas cosas puede construirse si vivimos reaccionando a todo lo que sucede a nuestro alrededor. La prosperidad exige paciencia, visión y dominio propio. Por eso, las personas más exitosas no son necesariamente las más inteligentes, sino aquellas que han aprendido a controlar sus impulsos. Son las que saben esperar, las que no se desesperan ante las dificultades, y las que entienden que los grandes resultados requieren tiempo y constancia. Recuerda algo importante. Quien controla sus emociones, controla sus decisiones. Y quien controla sus decisiones, controla su destino. No permitas que la ira, el miedo o la ansiedad gobiernen tu vida. Porque una persona puede perder dinero y recuperarlo, puede perder oportunidades y crear nuevas. Pero si pierde el dominio sobre sí misma, terminará perdiéndolo todo. Al final, descubrirás que el verdadero poder no consiste en controlar a los demás. El verdadero poder consiste en gobernar tu mente, dominar tus emociones y mantener la calma cuando la mayoría pierde la cabeza. Ahí comienza la grandeza. Una de las mayores pérdidas de tiempo en la vida es tratar de convencer a personas que ya han decidido no entenderte. Muchas personas gastan una enorme cantidad de energía explicando sus decisiones, justificando sus sueños y buscando la aprobación de quienes nunca han creído en ellas. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la disciplina produce resultados y que los resultados hablan más fuerte que cualquier argumento. No expliques demasiado, deja que tus acciones hablen, porque las palabras pueden impresionar por un momento, pero son los hechos los que construyen credibilidad y generan respeto verdadero. Una persona puede prometer muchas cosas, puede hablar de grandes planes y compartir grandes sueños, pero si sus acciones no respaldan sus palabras, todo termina siendo solo ruido. Vivimos en una sociedad donde muchas personas están más preocupadas por parecer exitosas que por convertirse en personas verdaderamente valiosas. Quieren reconocimiento inmediato, aplausos rápidos y admiración constante. Sin embargo, la riqueza y el crecimiento no se construyen con anuncios, sino con disciplina, paciencia y trabajo silencioso. Yokoi Kenji suele recordar que el talento puede llamar la atención, pero es la disciplina la que permanece. Y la disciplina no necesita hacer mucho ruido. Trabaja en silencio. Se levanta temprano cuando nadie observa. Aprende cuando nadie aplaude. Se esfuerza cuando nadie reconoce el sacrificio. Y tarde o temprano, los resultados terminan siendo imposibles de ignorar. La mayoría de las personas quiere ser comprendida por todos, pero esa necesidad muchas veces se convierte en una prisión. Empiezan a justificar cada decisión, cada cambio y cada meta. Sin darse cuenta, terminan entregando su paz a las opiniones ajenas. Pero las personas verdaderamente fuertes comprenden que no necesitan convencer al mundo entero. Necesitan ser coherentes con sus principios. Cuando alguien no cree en ti, no pierdas tiempo discutiendo. Discute con ellos. Pero si alguien cree en ti, confía en ellos. Confía en sus palabras. Confía en sus acciones. Y
Cuando alguien dude de tus sueños, no desperdicies energía tratando de demostrarle que está equivocado. Invierte esa energía en crecer, en aprender y en mejorar, porque la mejor respuesta siempre será una vida transformada. Además, hablar demasiado sobre los planes muchas veces genera distracciones innecesarias. Las personas opinan, critican y proyectan sus propios miedos. Por eso, los grandes constructores de riqueza entienden el valor de moverse con discreción. Prefieren trabajar más y anunciar menos. Recuerda esto, las personas olvidan las promesas, pero nunca olvidan los resultados. El respeto no se obtiene con discursos interminables, sino con una vida que refleja disciplina, carácter y constancia. Al final, descubrirás que no necesitas explicarle al mundo quién eres. Tus hábitos lo harán, tu crecimiento lo demostrará, tu carácter hablará por ti. Y cuando tus acciones sean más fuertes que tus palabras, no tendrás que convencer a nadie, porque tu vida misma será la evidencia de todo aquello en lo que creíste. Una de las mayores confusiones que existen en nuestra sociedad es creer que la humildad significa pensar menos de uno mismo. Muchas personas se hacen pequeñas, esconden sus capacidades y permiten que otros las menosprecien porque creen que eso es ser humildes. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la humildad verdadera no tiene nada que ver con la inferioridad. La humildad consiste en reconocer quién eres, valorar tus capacidades y seguir aprendiendo sin sentirte superior a nadie. Caminar con humildad no significa vivir pidiendo permiso para existir. Tampoco significa aceptar la falta de respeto o renunciar a tus sueños para que otros se sientan cómodos. Una persona humilde sabe escuchar, sabe aprender y reconoce que todavía tiene mucho por mejorar, pero al mismo tiempo entiende que posee un valor que nadie puede quitarle. La inferioridad, en cambio, es una prisión mental. Hace que las personas se comparen constantemente con los demás. Les hace creer que no son suficientemente inteligentes, talentosas o capaces. Y cuando una persona se siente inferior, termina tomando decisiones basadas en el miedo y no en sus principios. Yokoi Kenji ha repetido muchas veces que el éxito no pertenece únicamente a los más talentosos, sino a los más disciplinados. Y para ser disciplinado, primero debes dejar de verte como alguien pequeño. Porque nadie puede construir riqueza, prosperidad o un futuro diferente si en el fondo cree que no merece alcanzarlo. Muchas personas desperdician oportunidades por sentirse inferiores. No emprenden porque piensan que otros son mejores. No hablan porque creen que sus ideas no tienen valor. No avanzan porque el miedo al rechazo es más fuerte que sus sueños. Y lo más triste es que muchas veces nadie las detiene. Son ellas mismas quienes se limitan. La verdadera humildad te permite crecer sin arrogancia y avanzar sin complejos. Te enseña a respetar a todos sin colocarte por debajo de nadie. Porque el respeto no se gana humillándote ni disminuyendo tu valor. El respeto nace cuando entiendes que todos los seres humanos tienen dignidad y que nadie es más importante que otro. La riqueza también tiene mucho que ver con esta mentalidad. Una persona que vive sintiéndose inferior siempre buscará la aprobación de los demás. Gastará para impresionar, cambiará para ser aceptada y renunciará a sus principios por miedo a ser rechazada. Pero una persona segura de sí misma no necesita aparentar nada. Su confianza proviene de su carácter y de su disciplina. Recuerda esto, la humildad te hace grande, pero la inferioridad te hace pequeño. Sé una persona capaz de aprender de cualquiera, pero nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Porque cuando caminas con humildad, pero sin inferioridad, desarrollas una fuerza silenciosa que inspira respeto, atrae oportunidades y te permite avanzar con dignidad hacia una vida de verdadera abundancia. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde muchos sienten la necesidad de responder a todo, de defenderse constantemente y de demostrar que tienen la razón. Sin embargo, Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar impulsivamente, sino en desarrollar disciplina y dominio propio. Por eso, una de las herramientas más poderosas que una persona puede aprender a utilizar es el silencio. El silencio es un arma que pocos saben utilizar, porque requiere madurez. Cualquiera puede responder con enojo, cualquiera puede discutir y perder el control, pero se necesita carácter para permanecer en calma cuando otros esperan una reacción. Se necesita sabiduría para entender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Muchas personas pierden oportunidades, relaciones y hasta dinero porque hablan demasiado. Responden desde la emoción
toman decisiones impulsivas y permiten que la ira o el orgullo controlen sus acciones. Después se arrepienten, pero las palabras pronunciadas no siempre pueden recuperarse. Por eso, la disciplina también se refleja en la capacidad de guardar silencio cuando es necesario. Yokoi Kenji ha enseñado que las emociones son pasajeras, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. Una respuesta impulsiva puede destruir años de trabajo. Un momento de ira puede romper relaciones importantes. Una discusión innecesaria puede robarte tiempo, energía y tranquilidad. Y una persona que pierde su paz termina alejándose de la prosperidad que tanto desea construir. El silencio no es debilidad. Tampoco significa permitir injusticias o vivir con miedo. El silencio inteligente es una muestra de autocontrol. Es la capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo simplemente seguir adelante. Porque no todo merece una explicación, y no toda crítica necesita una respuesta. Las personas verdaderamente exitosas entienden esto. No desperdician energía tratando de convencer a quienes no quieren entender. No gastan su tiempo entrando en conflictos innecesarios. Prefieren concentrarse en crecer, aprender y trabajar en silencio. Mientras otros discuten, ellos avanzan. Mientras otros buscan tener la última palabra, ellos construyen resultados. La riqueza no se genera únicamente con esfuerzo. También requiere claridad mental y paz interior. Y es imposible pensar con sabiduría cuando vivimos reaccionando a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La tranquilidad es una ventaja que muchos subestiman. Recuerda algo importante: no siempre gana quien habla más fuerte. Muchas veces gana quien sabe conservar su energía. Gana quien entiende que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en discusiones sin sentido. Gana quien tiene la disciplina para mantenerse firme y continuar avanzando. Al final, descubrirás que el silencio bien utilizado transmite confianza, carácter y seguridad. Porque las personas verdaderamente fuertes no necesitan demostrar su poder con palabras. Su calma, su disciplina y sus resultados terminan hablando por ellas. Y ese tipo de fuerza silenciosa es algo que muy pocos saben dominar. Una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida no tiene que ver con el dinero, los negocios o la profesión. Tiene que ver con las personas con las que decide caminar. Yokoi Kenji siempre ha enseñado que el entorno influye profundamente en nuestra manera de pensar, actuar y construir el futuro. Por eso, si quieres crecer, debes aprender a rodearte de personas que te impulsen a crecer. Muchas veces creemos que nuestra falta de progreso se debe a la mala suerte o a la falta de oportunidades. Sin embargo, en numerosas ocasiones, el verdadero problema está en el ambiente que nos rodea. Porque es difícil construir una mentalidad de abundancia cuando estamos rodeados de personas que viven quejándose. Es difícil mantener la disciplina cuando convivimos con personas que solo buscan excusas. Y es difícil avanzar cuando quienes nos rodean se sienten incómodos cada vez que intentamos mejorar. Las personas con las que compartes tu tiempo influyen en tus hábitos, en tus pensamientos y en tus decisiones. Si constantemente escuchas negatividad, terminarás pensando de forma negativa. Si vives rodeado de personas conformistas, el conformismo comenzará a parecer normal. Pero cuando te rodeas de personas responsables, disciplinadas y con visión, algo extraordinario sucede. Empiezas a elevar tus propios estándares. Yokoi Kenji ha enseñado que la disciplina es contagiosa, pero también lo es la mediocridad. Por eso, debes ser cuidadoso con las influencias que permites entrar en tu vida. No porque seas mejor que otros, sino porque comprendes que tu futuro depende en gran parte del ambiente que alimentas cada día. Esto no significa abandonar a todos los que piensan diferente o rechazar a quienes atraviesan dificultades. Significa aprender a distinguir entre quienes desean crecer y quienes se han acostumbrado a permanecer en la queja permanente. Porque hay personas que te inspiran y otras que te drenan. Hay personas que celebran tus avances y otras que se sienten amenazadas por ellos. La verdadera riqueza no solo se construye con dinero, también se construye con relaciones sanas, conversaciones inteligentes y amistades que te desafían a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Una sola conversación con una persona sabia puede cambiar la dirección de tu vida. Un buen consejo puede ahorrarte años de errores. Por eso, busca personas que te motiven a aprender, a trabajar con disciplina y a pensar en grande. Rodéate de quienes te digan la verdad, incluso cuando sea incómoda. Acércate a quienes te inspiren con su ejemplo más que con sus palabras. Recuerda esto:
Tu entorno no determina completamente tu destino, pero sí puede acelerar o retrasar tu crecimiento. Cuando eliges caminar junto a personas que aman la disciplina, el aprendizaje y el progreso, descubres que el éxito deja de ser una casualidad y comienza a convertirse en una consecuencia natural de la vida que has decidido construir. Una de las lecciones más difíciles que el ser humano debe aprender es que no todo aquello que persigue merece ser alcanzado. Muchas personas pasan años buscando la aprobación de quienes no las valoran, tratando de conservar relaciones que las desgastan o esforzándose por encajar en lugares donde nunca fueron apreciadas. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que la verdadera fortaleza comienza cuando una persona entiende su valor y deja de mendigar aquello que debería recibirse de manera natural. Nunca persigas lo que no te valora, porque en el momento en que empiezas a suplicar por atención, respeto o reconocimiento, comienzas a perder tu dignidad. Y cuando una persona pierde su dignidad, también pierde su enfoque, su tranquilidad y muchas veces hasta su capacidad de construir un futuro mejor. La mayoría de las personas cree que insistir demuestra amor, lealtad o compromiso. Pero existe una gran diferencia entre perseverar en un propósito y perseguir aquello que constantemente te rechaza. La perseverancia es una virtud, la desesperación es una prisión. Una persona disciplinada sabe reconocer la diferencia. Yokoi Kenji ha enseñado que la disciplina siempre está acompañada por la dignidad. Una persona con principios no corre detrás de quienes no la respetan. No vive intentando convencer a otros de su valor. Entiende que las personas correctas, las oportunidades correctas y las relaciones correctas no necesitan ser forzadas. Esto también se aplica a la riqueza y al éxito. Muchas personas gastan dinero para impresionar a quienes nunca estarán satisfechos. Trabajan únicamente para recibir reconocimiento externo y terminan agotadas emocionalmente. Se olvidan de que la prosperidad verdadera no consiste en ser admirados por todos, sino en vivir con propósito, paz y responsabilidad. Cuando persigues algo que no te valora, entregas tu poder. Tus emociones dependen de la respuesta de otros. Tu felicidad depende de su aceptación. Y poco a poco comienzas a olvidarte de ti mismo. Pero cuando decides respetarte, ocurre algo extraordinario. Recuperas tu libertad. Dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la convicción. Las personas verdaderamente exitosas no viven desesperadas. No corren detrás de cada oportunidad, de cada amistad o de cada reconocimiento. Se preparan, crecen y trabajan con disciplina. Y comprenden que aquello que tiene valor también requiere paciencia y sabiduría. Recuerda algo importante, no todo lo que se aleja es una pérdida. A veces, lo que se va está dejando espacio para algo mejor. Porque las personas, los lugares y las oportunidades que realmente están destinadas para ti no te obligarán a mendigar amor, respeto o atención. Al final, descubrirás que la verdadera abundancia comienza cuando dejas de perseguir lo que no te valora y empiezas a convertirte en una persona tan disciplinada, tan íntegra y tan valiosa, que aquello que realmente mereces comienza a acercarse naturalmente a tu vida. Muchas personas pasan gran parte de su vida intentando descubrir cómo hacer que los demás las respeten. Buscan técnicas, estrategias y maneras de ser aceptadas, pensando que el respeto es algo que se obtiene a través de las palabras o de la aprobación ajena. Pero Yokoi Kenji siempre ha enseñado que las cosas más importantes de la vida comienzan desde el interior, y por eso existe una verdad que transforma por completo la manera de relacionarnos con el mundo. El único truco psicológico para imponer respeto es respetarte primero. Parece algo sencillo, pero la mayoría de las personas vive haciendo exactamente lo contrario. Se exigen poco, permiten que otros decidan por ellas, y sacrifican sus principios por miedo al rechazo. Después se preguntan por qué no son valoradas, sin darse cuenta de que las personas suelen tratarte de la forma en que tú mismo te tratas. Respetarte a ti mismo significa honrar tu palabra, cuidar tus hábitos y actuar con responsabilidad. Significa dejar de conformarte con menos de lo que mereces y comenzar a construir una vida basada en principios. Porque el respeto propio no nace de la arrogancia ni del orgullo, nace de la disciplina. Yokoi Kenji ha repetido muchas veces que la disciplina vence al talento. También podríamos decir que la disciplina fortalece el amor propio. Una persona que se respeta no necesita aparentar grandeza, no necesita humillar a otros para sentirse importante, no necesita buscar validación constantemente. Su seguridad proviene de saber quién es y hacia dónde se dirige. La verdadera riqueza tampoco comienza con el dinero.
Comienza con la manera en que una persona administra su tiempo, sus emociones y sus decisiones. Quien se respeta aprende a decir no cuando es necesario. Aprende a alejarse de ambientes que destruyen su paz. Aprende a rodearse de personas que suman y deja de perseguir aquello que constantemente le roba tranquilidad. Cuando una persona se respeta, también deja de vivir para impresionar. Ya no compra cosas para aparentar. Ya no cambia sus valores para agradar a otros. Ya no acepta relaciones donde debe mendigar atención o reconocimiento. Entiende que su dignidad vale más que cualquier aprobación pasajera. Las personas perciben esa energía, perciben cuando alguien vive con principios y cuando alguien está dispuesto a defender su paz interior. Y aunque no todos estén de acuerdo contigo, terminarán reconociendo tu firmeza y tu carácter. Recuerda esto. Nadie puede darte un respeto que tú mismo no te otorgas. Nadie puede valorarte más de lo que tú valoras tu propia vida. El respeto que buscas afuera siempre será una consecuencia del respeto que construyas dentro de ti. Porque al final, el mayor poder no consiste en cambiar a los demás. El mayor poder consiste en convertirte en una persona tan disciplinada, tan íntegra y tan segura de sí misma, que el mundo no tenga más opción que reconocer el valor que siempre estuvo dentro de ti. Antes de terminar, quiero que recuerdes algo que puede cambiar tu vida para siempre. El respeto no se mendiga, no se compra y tampoco se impone con gritos o con arrogancia. El respeto comienza el día en que decides respetarte a ti mismo. Ese es el verdadero truco psicológico del que hemos hablado hoy. Yokoi Kenji siempre nos recuerda que la disciplina vence al talento. Y yo quiero agregar algo más. La disciplina también vence al rechazo, al miedo y a la necesidad de aprobación. Porque una persona que conoce su valor ya no vive para impresionar a los demás, vive para cumplir su propósito. Deja de explicarte ante quienes no quieren entenderte. Deja de perseguir a quienes no te valoran. Aprende a poner límites, a controlar tus emociones y a rodearte de personas que te impulsen a crecer. No tengas miedo de caminar solo por un tiempo, porque muchas veces la soledad es el precio temporal de una vida extraordinaria. Recuerda que tu riqueza más grande no es el dinero. Tu mayor riqueza es tu carácter, tu disciplina, tu paz interior y la capacidad de mantenerte fiel a tus principios cuando nadie está observando. Y ahora quiero hacerte una invitación. A partir de hoy, deja de esperar que el mundo cambie y comienza a cambiar tú. Empieza a respetar tu tiempo, tus sueños y tu propósito. Porque cuando tú te respetas, el mundo aprende cómo debe tratarte. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Hoy decido respetarme primero. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir creciendo juntos. Porque la disciplina, el carácter y la sabiduría tienen el poder de transformar una vida entera.